Programa realizado en colaboración con UDP Madrid. Hoy, en la actividad, Conoce Madrid, Pedro Francisco Aguado Rovira, nos enseña in situ, la Gran Vía de Madrid. Pedro es el autor del libro, Gran Vía, Calle Mayor. Pues que Pedro es un experto en la Gran Vía, que vivió en la Gran Vía sus padres y que le gusta mucho y está enamorado de la Gran Vía, que ha escrito un libro y dice que ha ido al no sé qué de arquitectura para que no hubiese ningún fallo, tanto en lo que dice el libro como en... ¿Puedes tener esto un momento arquitectónicamente? Sí, como la historia de los cines, las películas. En el libro la verdad es que viene bastante extenso todo lo que es la vida. La vida de la Gran Vía no se puede condensar ni en un libro ni en 7, porque habría que multiplicar, serían muchos volúmenes. Pero bueno, yo he intentado de la Gran Vía, al ser una arteria viva, va cambiando, va moviéndose, salvo excepciones, como puede ser, tenemos ahí enfrente la joyería Grassi, que lleva prácticamente, lo que podemos decir, toda la vida, desde el año 29 que se vinieron más arriba de la Gran Vía. Bueno, pues llevan, y así muchos comercios están todavía presentes, otros lógicamente han desaparecido por muchas circunstancias. Pero bueno, vamos a hablar de la Gran Vía y luego vamos a hablar de Madrid. Y antes de empezar a hablar de la Gran Vía, me gustaría sumarme, o que nos sumemos todos, al homenaje que ahora decimos que más vale tarde que nunca. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid, quizá por todo lo que unos y otros hemos luchado para que se reivindique una de las figuras más importantes de la arquitectura en Madrid, como es don Antonio Palacios y Ramilo, natural de Porriño, Pontevedra, al lado de las mismas Rías Bajas, pero que en Madrid tuvo una significación histórica y que permanece. Solamente en un radio de 100 metros, no mucho más, sin ceñirnos en la Gran Vía, que tiene 3 obras que ya cuando pasemos por ellas las comentaremos. Este señor hizo con los hermanos Otamendi Machín Barrena lo que es el Palacio de Correos y Comunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento de Madrid desde que fue alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Tiene el gran otro edificio de las Cariátides, lo que fue Banco Central, que se creó para el Banco Español Río de la Plata y que ahora es la sede del Instituto Cervantes, que hace unas exposiciones dignas de visitar. Otro es, y otra vez es distinto, le tenemos ahí enfrente el Círculo de Bellas Artes. ¿Qué tiene que ver el Círculo de Bellas Artes con las Cariátides, con el Palacio de Correos, con otro edificio que hay aquí detrás en acero inoxidable y piedra? Son todos distintos. Era de una capacidad en el tema de arquitectura, don Antonio, que es sin par. Y no solo el homenaje que le dé el pueblo de Madrid, sino que le den de una vez por todas el nombre de una avenida a este gran arquitecto, a este gran señor. Y ahora vamos a comenzar comentando un poquito de la vida de la Gran Vía desde su inicio. La Gran Vía nace mucho antes de que naciera la Gran Vía. La Gran Vía nace con ácido crítico en la zarzuela La Gran Vía, que es del siglo XIX, un poquito más allá de mediados del XIX, por Federico Chueca y Robres y Joaquín Valverde, y más el libreto adaptado de otro letrista. Y entonces ya critican porque ellos no creen que la Gran Vía vaya a ser verdad. Ninguno de los que hacen la zarzuela de la Gran Vía, que se estrena en el Paseo del Prado en una especie de tablado veraniego, y luego aquí, justamente detrás de la iglesia de San José, estaba el Teatro Apolo, en el cual fue un éxito sin precedentes. Es una obra, la Gran Vía, que le impresionó al mismo Friedrich Nietzsche, le impresionó su música y su forma. Otra curiosidad de la zarzuela de la Gran Vía es que en la época de la dictadura
tan recelosos de cosas que no tenían mayor importancia, suprimen 2 o 3 o 4 cuadros de la obra porque decían que iba contra los cuerpos de seguridad. Bueno, es una obra ácida, una obra crítica. Ninguno de los autores de la Gran Vía pudo ver, no terminada ni mucho menos, sino la inauguración. Se inaugura la Gran Vía el 4 de abril de 1910. Se abre la Gran Vía fuera de la Gran Vía. ¿Por qué? Porque ese gran edificio, que ahora es de la compañía Metrópolis de Seguros, era entonces, le estaban terminando el edificio de la Unión y el Fénix Español. Es ahí donde se monta un estrado, unos templetes, y ahí aparece la familia real, el rey Alfonso XIII, su esposa Victoria de Battenberg, de la casa Windsor de Inglaterra, el príncipe Adalberto de Baviera, que estaba por aquí, ya se vino. Como tenían casas grandes, pues invitaban a todo el mundo. No, que ahí hicieron la presentación de la Gran Vía, y es donde se firma el inicio de las obras de la Gran Vía. Y el mismo Alfonso XIII pasa, recorre este pequeño tramo aquí de 20 y tantos metros, y justamente aquí al látere a la iglesia de San José estaba la casa del cura. La casa del cura... Un momento, es que hace un sol horrible, ¿por qué no nos vamos a la sombra? Que tenemos una sombra estupenda. Es una buena idea porque ahora seguiremos andando y es distinto, pero estando parados, sí, efectivamente. Esto, que no es, vemos el número 41 porque corresponde a la calle de Alcalá. El edificio Metrópolis, antigua Unión y el Fénix, también era calle de Alcalá. Ese edificio se hace sobre uno anterior, que era, lo llamaban el ingenio madrileño, la casa del ataúd, porque tenía una forma de ataúd, pero que pertenecía ya a la Unión y el Fénix Español, que es una compañía de seguros muy antigua. ¿Qué se necesita para hacer la Gran Vía? La Gran Vía tiene muchos artífices, muchos promotores, sobre todo los alcaldes de Madrid, y el más importante, aunque no llega con vida a la inauguración aquel día del 4 de abril de 1910, muere un año antes aproximadamente, y es José Francos Rodríguez el que preside como alcalde de Madrid, acompaña a los reyes, al séquito real y a todas las autoridades, incluido el presidente del gobierno, José Canalejas, que después sería asesinado en la Puerta del Sol, al ser un hombre culto. ¿Dónde le van a matar? Pues en la puerta de una librería, buscando un libro. Y entonces se firma el inicio de las obras, que son adjudicadas a un empresario francés, y luego después el empresario francés no sigue a cabo con la obra y digamos que lo delega, lo pasa, y se hace cargo un empresario vasco, Horacio Echevarrieta, con un montante de 22 millones de pesetas para obrar. Luego cada edificio tiene su coste independiente, pero para obrar destina esos 22 millones de pesetas. Bueno, antes de empezar con lo que significa la Gran Vía, decimos que el rey Alfonso XIII hace un acto simbólico, coge una piqueta de plata que pertenecía al mismo alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez, y hace el simbólico acto en la casa del cura. No es como ahora, era una casa bajita ahí, situada en ese lugar, y entonces hace el simbólico acto de dar un picotazo. Y con eso Álvaro Guadaño es el primer obrero que participa después y empieza, se le considera el primer obrero en trabajar en la Gran Vía. ¿Por qué se hace la Gran Vía? La idea desde el siglo XIX era crear una arteria que uniese el este con el oeste, el barrio de Salamanca con Argüelles. Cuando se hace la Gran Vía, ya el Marqués de Salamanca lógicamente tenía súper terminado el barrio, y Argüelles igual, y entonces de aquí hasta la plaza, lo que es ahora la Plaza de España,
la Plaza de Leganito, la Plaza San Marcial, etcétera, era un conglomerado de desniveles, sobre todo en la última parte, un conglomerado de desniveles, y esto sería, aquí se mezclaban los palacios, las casas, los comercios, las mismas casas del Lenocinio, todo se juntaba, y casas de segunda mano, tabernas, pensiones, etcétera, etcétera, y había que tirarlo todo, desde los palacios hasta las chabolitas más humildes, y ahí se empieza, y a partir de ahí empieza la Gran Vía. El primer tramo, este tramo se le conoce como el tramo B, aunque es el primero. El último, el de Plaza del Callao a Plaza España, es el tramo A, aunque es el tercero, y el del medio, el plano, el que no tiene desnivel, se le conoce como el bulevar, porque la idea, bueno, no la idea, se hace un bulevar cuando se construye esa parte de la Gran Vía, pero enseguida se desestima los políticos de entonces a lo mejor estaban más avezados que los de ahora, y entonces ¿qué hacen? En previsión de que Madrid ya estaban empezando a circular coches, aunque por la izquierda, porque en Madrid se conduce por la izquierda hasta el año 1924, y el primer coche que se matricula en Madrid es un Pan Ar. Suizo, ¿no? Empieza la Gran Vía, y la Gran Vía la dan tres nombres. El primer tramo, ya consideramos este el primer tramo, se le da el nombre del alcalde que le dio más empuje al asunto, el conde de Peñalver, Nicolás de Peñalver, que aquí, ahora al pasar veremos una placa que tiene. Es el hombre que más empuje le da al proyecto, y este tramo se le conoce o se le da como conde de Peñalver, comenzando la numeración en la red de San Luis. Lógicamente, como siempre sabemos, en las ciudades, en Madrid concretamente, la parte más cercana a la Puerta del Sol, y entonces igual que ahora, empieza la numeración por allí y terminaría aquí, y así igual tanto los pares, aquello que ahora son los impares de Gran Vía, antes eran los pares de lo que era conde de Peñalver. El segundo tramo, el tramo plano, el segundo tramo, le dan el nombre Avenida Pi y Margall, en recuerdo del presidente de la Primera República Española. La misma Habana le dedicó a Pi y Margall una de las avenidas más impresionantes de La Habana, en Cuba. El último tramo, el tramo entre Callao y Plaza de España, se le denomina Eduardo Dato, en honor a un presidente de gobierno que tuvo la monarquía. ¿Qué ocurre cuando se empiezan a derribar? Pues a la vez, cuando ya está todo derruido, palacios y casas de todo tipo, ya empiezan las construcciones. Las primeras construcciones es este tramo que vamos a ir viendo, y vamos a ir parándonos en alguna. Estamos debajo de la Gran Peña. La Gran Peña es una sociedad adscrita al movimiento monárquico, pero algo como tiene también de logia masónica. Los masones siempre han tenido siempre ha sido una sociedad, bueno, como era la masonería, semisecreta. Aquí tenemos la placa del homenaje que le hacen al conde de Peñalver. Aquí hay un hotel, y siempre hubo un hotel, y siempre muy comprimido el acceso a cualquiera, no entraba cualquiera. ¿Decías que había una sociedad secreta? No lo escucha muy bien. Lo que era la logia masónica. ¿Dónde, aquí? Claro, lo que es conocido como... Sí, sigue funcionando como la Gran Peña. ¿Sí? Son edificios con salas de esgrima, salas de billar, son unos... Pero es restringido el acceso, ¿no? ¿Cómo? Es restringido el acceso. Sí, esto tiene que ser socio. Concretamente, el otro día sacaron una novela que
en cual me hacen mención al libro mío de la Gran Vía sobre que hablo de la Gran Peña. La Gran Peña es y sigue siendo y sigue existiendo y sigue bueno, pues siendo el acceso pues por gente La que pertenece a la logia, vamos. sí, o por lo menos de una importancia de capital superior. Tenemos enfrente el edificio. Fue aquí también donde estuvo ese templo o esa de los seguidores de este Tom Cruise, de la inteligencia, ¿ahí cómo se les llama? No, eso yo creo que está Pero está un poco más adelante. en esa dirección. No, está en el barrio de Se refiere a la secta de Tom Cruise. La secta, no, Eso está en la calle El Prado. Eso está. Sí, eso está donde el Ateneo. Eran masones, tenían algo que ver con la arquitectura. Sí, claro. Era uno de los símbolos. Claro, los símbolos de tanto de la escuadra como el. Sí, todos A Franco le interesó. Pasar por aquí, sí. Muy bien. Hablábamos de este edificio, el número 1 de la Gran Vía. Se le conoció en su momento como el edificio Chrysler, porque ahora donde tenemos ahora el anuncio de Rolex, pues entonces era Chrysler el anuncio que predominaba ahí. En el momento que llega Alejandro Grassi a montar la imponente joyería, pues ya las marcas de relojes, aunque este edificio, como todos los que hacen de proa hacia, como puede ser el Capitol, pues eran muy llamativos para el tema de la publicidad, porque la publicidad siempre ha existido. ¿Este es de Palacios también? No, Palacios no, este es de. Bueno, ahora mismo tengo un lío pero bueno, este es Eladio Carranza, creo, el constructor. Y lo importante de este edificio, por ejemplo, en el pasadizo que une la Gran Vía con Caballero de Gracia, hay una azulejería de Daniel Zuluaga muy importante. La calle del Caballero de Gracia. La calle del Caballero de Gracia, paralela por aquel lado a la Gran Vía, la calle del Caballero de Gracia prácticamente ya existía, ya morfológicamente ya existía, y se le dio vida a cualquier edificio de la Gran Vía de este tramo. Tiene paso por la Gran Vía y por el Caballero de Gracia. Estamos en el número 6 de la Gran Vía. Aquí, como detalle, diríamos que en la planta primera estuvo ubicada el British Club. Era un club selecto. Paramos ahí a la sombra. Perfecto. Y acá el museo. Era. Anda, lo he cerrado. El British Club era un club muy selecto en el cual también acudía gente de poderosos caballeros don dinero. Sí. Aquí alternaba políticos, concretamente aquí se le veía el famoso Mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y villano de la Segunda, que colaboró con los nazis en el gobierno de Vichy, pero aquí estuvo entre guerras, antes de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Madrid de embajador de Francia. Y aquí por aquí alternaba y todo. ¿Por qué se llama la calle Víctor Hugo? Que antes no se llamaba Víctor Hugo. Pues porque aquí tenía la residencia, en uno de los palacios que aquí había, la familia de Víctor Hugo. Víctor Hugo estuvo en Madrid 8, 9, 10, entre 8 y 10, entre sus 8 y 10 años, siendo un niño. Porque su padre era general del ejército napoleónico. Y entonces, en recuerdo de tan singular personaje, Madrid le dedica la calle a Víctor Hugo. Una de las cosas que primaban en la Gran Vía, no vamos a olvidar, es el tema lúdico. Los bares americanos florecían por doquier. Aquí estaba Gaviria, que desapareció. Yo trabajaba entonces ahí enfrente, y cuando cerraron Gaviria el año 64,
estaban tirando cristalería, yo me llevé un vaso que aún tengo, un conservo, después de tantos años, grabado de Gaviria. Loewe, qué pena, ¿no? Ver cerrar Loewe y privarnos, me figuro que todos habéis visto, aunque sea desde fuera, la magnificencia de Loewe y su siempre actualizado bolso Amazona, que es una joya de la firma. Loewe, pues la familia Loewe están en Madrid desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, y ha tenido, bueno, la milla de oro tiene otra. El mayor tropiezo que tuvo Loewe pues fue el juntarse con los abejorros. Los abejorros de Rumásar hicieron mucho daño a Loewe y a tanta gente, claro. Pero es una pena no verla ahora cerrado. No ignoro el por qué está cerrado ahora Loewe. ¿Será que no hay mucho rico para comprar? Oye, no, Pedro, cuando hacen la construcción de la Gran Vía, es como cualquier urbanización que luego cada uno compra, o ya estaba vendido o ya estaba... No estaba vendido. El que hace el desembolso de que hablamos, Horacio Echevarrieta, por 22 millones de pesetas, digamos, compra todos, digamos, solares, vale. Pero luego cada solar se va comprando por particulares, por empresas. Ahí en el libro se puede ver, comprado por don fulanito de tal para oficinas, o para inversiones, o para viviendas, o para lo que sea. Se los prepara y tal. Bueno, aquel edificio fue el segundo. Hay 4 edificios que se derruyeron en la Gran Vía, desgraciadamente los 4. Este fue el segundo después del Teatro Fontalba. Este tiene una historia. Yo trabajé ahí el año 63, cuando en la banca se trabajaba de verdad, hasta la mudanza que hicimos de la calle El Príncipe. Aquí nosotros como empleados, desde los directores o apoderados hasta los botones, como era yo, participamos en el traslado. ¿Y entonces existía ese edificio? ¿No? Se terminó y se abrió para el Banco Continental el año 63. Ahí había un edificio precioso que se hizo para los previsores del porvenir. Los previsores del porvenir son el embrión de lo que fue luego el Banco Popular Español, y ya se encargaron ellos de dejarlo todo encarrilado hacia el opus, hacia la obra. Sí, al feo, vamos a llamarle el feo. Entonces, no pega nada, el por qué derruyeron, en el libro viene una foto del antiguo. ¿Por qué derruyeron esto? Eso queda para el misterio, pero esto tiene una historia tremenda. Aquí estuvo involucrada de la desgraciadamente famosa familia Milet, que luego en Barcelona hemos oído los escándalos del Palau de la Música. Pues aquí ya empezó llevándoselo el tío abuelo, que ya venía con dinero que había sacado a los pobres trabajadores en el norte de las plazas españolas del norte de África. Y luego continuaron, y el último Milet que metieron en la cárcel, como todos sabemos, en Barcelona, llegó a decir sí, que se había llevado 3 o 4 millones de euros, pero que solo eso, mentira, se había llevado 20 y tantos o 30 y tantos millones de euros. Yo, que vengo ahora de Barcelona, y ver que allí estuvo y el tío abuelo de uno de ellos, el compositor Luis Vilés, si levantara la cabeza y viera cómo han puteado su apellido, pues se volvería a morir del susto. Y entonces aquí pues... ¿Esto? ¿Ese fue el que construyó esto? No, esto se construyó después de que ellos desaparecieron, y ya en el año 48 se constituyó el Banco Popular Español, ya como un banco ya empezando a ser más potente. Derruyeron el edificio, se creó uno nuevo, que es este, para el Banco Continental, que veníamos de la calle del Príncipe y que había sido Banco de Almagro. Aquí también, este Banco Continental, ya otros mafiosos, porque los mafiosos en las
en el arte de las finanzas y de la política han existido siempre. Y entonces aquí hubo unos mafiosos y también destruyeron el mismo Banco Continental, que se lo quedó por 4 pesetas luego el Banco de Santander. Aquí concretamente una tarde oí al presidente del banco entonces, don Joaquín Ruiz Jiménez y Cortés, que había sido ministro de Franco de Educación, y en el año 50 y tantos, por divergencia ya con el régimen dictatorial, pues abandonó con buenas formas, se fue de la política y se dedicó, era uno de los grandes abogados de España, y bueno, y también participaba en algunas otras cosas. Y una tarde le oí salir diciendo vaya camarilla de ladrones, y desapareció y no le volví a ver más por el banco. ¿Y ahora qué es eso? Ahora pertenece a la Comunidad de Madrid. Ahí metieron la pata, bueno, es que es una cosa espantosa. No tiene nada que ver con los de alrededor. Claro, pues vamos a... Es una cosa feísima. Ahora veremos alguno peor. Podemos ver en la parte de la izquierda auténticos lujos de edificio, muchos con reminiscencias vascas. Hay que tener en cuenta que los vascos fueron la parte importante no solo en el desembolso inicial, sino luego en la construcción. Incluso muchos arquitectos vascos, Teodoro Anasagasti, hay muchos arquitectos, los Otamendi, Machimbarrena, o sea, el capital vasco pero más vasca. Digamos que la importancia para la creación de la Gran Vía en cuanto al capital es todo vasco, o casi todo. ¿Ah, sí? Sí. En Y tanto que se quejan ellos. joyerías, aquí estaba una de las grandes. Yo conocí, porque lo bueno que cuando yo hice el libro fue el conocimiento que tuve de tanta gente tan importante y tan asequible. Ahí estuvo en el 7, estaba Samaral, que era una de las grandes tiendas de regalos y camiserías de Madrid, y preguntándole cuando me enseñó el libro de firmas de tantos grandes, vamos a la sombrita, de tantos grandes artistas, actores de Hollywood que en los años 50, 60 llegaron a España. Yo le pregunté qué actriz o qué actor, qué es lo que más le ha impresionado. Y uno de los del padre y el hijo, Fernando Pérez de Santa María, me dijo, lo que más me ha impresionado, los ojos de la Taylor. ¿Los ojos? De la Taylor. Elizabeth De Liz Taylor. Dice, eso es lo que más me ha impresionado. El 9, donde vemos ahora el Hotel Catalonia, ahí estaba ubicado en los bajos. Vemos, no sé si lo vemos desde aquí, pero el salón, la cafetería, se llama La Pedrera. La Pedrera, como la Casa Milá de Barcelona, La Pedrera del Paseo de Gracia. Eso se llama La Pedrera. Pero en su tiempo, en los años 50, 60, 70, que fue cuando acabó, era el bar americano El Abra. El Abra, como todos sabemos, es el nombre que se le daba al puerto de Bilbao. Entonces eso vuelve a darse la circunstancia de los nombres vascos y la influencia vasca. Unos cortinajes, tenía acceso por aquí y por la Caballero de Gracia, donde iban los taxis más discretos, porque ahí, lógicamente, con los bares americanos de la época, aparte de ser buenos sitios de coctelería, paraban señoras de las que fuman y te llaman de tú. Y bien, pues unos cortinajes rojos y un mostrador alto, no sé por qué, como todas las barras americanas. Yo las conocí todas de joven y por eso hablo de ellas, no las conocí, nada más. Y seguimos. Oye, perdona, ¿y ahí la iglesia esa? Porque es una iglesia. Sí, seguimos, más arriba. ¿Existía entonces? Más arriba, sí, ahora os lo cuento, cuando lleguemos. Esto ya no... Y aquí vive gente normal, entre comillas, quiero decir. Sí, en este aquí, vecinos, sí, o sea, aquí vivía Celia Gámez, por ejemplo, en su momento, Celia Gámez. Y el chicote. Otto Scorzeni también vivió por aquí, que fue el lugarteniente de Hitler y fue el que liberó a Mussolini cuando estuvo detenido. Sí, normal y corriente. Esto ya no se debería llamar Museo Chicote porque el museo desapareció
con Chicote. Las 10.000 botellas, otra faena de los rumaseros, se llevaron las botellas, claro, sin soltar un duro como todo, y se llevaron las 10.000 botellas, y el año 1981 Enrique Tierno Galván, en la planta baja de Rumasa, en la Plaza de Colón, inaugura el museo. La idea de Chicote era que se perpetuase ese museo para todos los madrileños para siempre. Un museo como otro cualquiera, pero con esas 10.000 botellas, y que luego se pudiera ir acrecentando. ¿Qué pasa? Que Pedro Chicote viaja, un madridista de pro, y hace todos los viajes con el Real Madrid, transatlánticos, empieza a viajar, sobre todo cuando el bar, yo he conocido aquí tertulias, tenía otra decoración distinta, pero tertulias en las cuales se hablaba de Ava Gardner, se hablaba de muchas cosas. La Gran Vía no solo son los edificios, muy importantes son las personas. Pedro Chicote era un hombre camaleónico, es un icono de la Gran Vía, un auténtico profesional que trabajó en el RIC, en los bares de copas de aquí detrás de la calle La Reina, y ahora llegaremos de donde él da el salto a crear este local, que lo tuvo desde el año 31 hasta el año 70 y tantos en que él fallece. Aquí se hacía de todo, contratos, aquí se conseguía lo que no se conseguía en penicilina, sulfamida, lo que no iba por ningún lado, en Chicote lo podías encontrar. La política de guerra, los corresponsales de guerra, pues terminaban aquí la faena y se juntaban por aquí la noche, buena gente trabajando la coctelería. El mismo Chicote tiene un libro, yo le tengo, me lo regaló mi padre, de los combinados y cócteles de Chicote. El hijo es familia suya, ¿verdad? Ese que sale Chicote, el Chicote de la tele. No. ¿Ah, no? Ese Chicote es de Carabanchel Alto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pues como se dedica un poco a esto de la restauración. Claro, no. Aquí tenemos Frank Sinatra. Ah, mira, sí, historia de la Claro, Frank Sinatra llega a Madrid en busca de su mujer, en busca de Ava Gardner. Ava Gardner, bueno, aparte que era una persona que le gustaba la juerga, le gustaba vivir bien, entonces tenía un romance sobre todo con Mario Cabré, aquel torero actor que se conocieron rodando en el Holandés Errante, en Tossa de Mar, en la Costa Brava. Y a partir de ahí Frank Sinatra dice, pues me voy a Madrid a ver que la busco, se vuelve con ella, se divorcian, ella vuelve y se vuelve a Madrid, que Madrid es Madrid. Aquí estuvo el Banco de Aragón, otro banco de aquella época importante. Enfrente tenemos uno de los edificios para mí más bonitos de la Gran Vía, ahora es el Hotel de las Letras, que ha considerado tener en la parte baja los restos de azulejería y madera importantísimo de la papelería Pérez Vallejo, que suministraba a medio Madrid y sobre todo toda la Gran Vía. Veremos que les han obligado a conservar las entradas, todo el frontispicio de la entrada. Este edificio tuvo que tener una remodelación importante porque aquí sí cayó una bomba en el núcleo central. Claro, la Gran Vía fue bombardeada continuamente por las tropas franquistas y este edificio le dañaron mucho. Y entonces, sí, esto no lo vemos, pero esto es el casino, el llamado siempre casino militar,
ahora Centro Cultural de los Ejércitos. Como todos los edificios, o casi todos los edificios, una de las cosas más impresionantes que poseen son las vidrieras. Las vidrieras de la firma Maumigean, nos quedamos aquí, las vidrieras de la firma Maumigean es importantísimo, lo tienen los edificios de la Gran Vía, lo tiene el Hotel Río, lo tiene el Hotel Palace, es impresionante las vidrieras plomadas que construye. Eso que vemos ahí ya fuera de la Gran Vía, pero es la casa de los portugueses, muy bonita, muy bonita. En la entrada del casino militar está grabada Vis pacem para bellum, la frase latina que dice si quieres la paz, prepáratela para la guerra. Se ha quedado ya muy anticuado porque la mayoría de los países no pueden prepararse para la guerra porque hay unos países muy poderosos que siempre se comerían al chico. ¿Y por qué se llama la casa de los portugueses? Pues debió ser porque la construyeron, no lo sé, pero debió ser porque la construyeron para algún portugués. Pero eso, privado eso. Sí, es privado, pero es precioso. Es muy bonito. Ahora nos podemos quedar aquí para hablar del Hotel Roma. Yo esto lo llamo siempre el Hotel Roma porque esto se construyó para el Hotel Roma. La puerta del chaflán de la Ochava es nueva, el Hotel Roma se accedía por la misma Gran Vía. Esto era una familia que tenía el hotel en la calle Caballero de Gracia y cuando la Gran Vía se pone en marcha, lo primero que hacen es comprar el solar para hacer este edificio. Lo montan, vemos arriba la loba capitolina, ¿la vemos arriba? Cuando yo hice el libro se puede ver que en la fotografía no está la loba. Y no está la loba no porque se escondiese cuando yo hice la foto, sino porque no estaba. Pero la loba se ha puesto, de arriba. sí, se ha puesto hace 2 o 3 años. Estaba guardada. Debía estar guardada y menos mal que apareció porque hay cosas que no aparecen. Hay cosas que se retiran del mobiliario público de Madrid y luego no aparecen. Ahí seguimos teniendo edificios importantes. Es una pena el visitar. Si algún día hay un restaurante que es accesible Yo he estado ahí, en el casino militar, 15 euros. sí, igual, sigue igual y es digno de ver. Subir en el ascensor y bajar por la escalera para ver pues, los retratos y las esculturas, Alfonso XIII y tal. Y ahora llegaremos esto el primero, el segundo, el el cuarto edificio por orden. Ese edificio que vemos ahí donde está la lona del Kiko, eso. A continuación. Sí, eso eran ese edificio, el que está tapado. Eso es el más feo que ese. Es el más feo de toda la Gran Vía. Y es el más. Ahora, al llegar a la red de San Luis nos vamos a cambiar de acera. Vale, ya voy por la sombra. Ese pertenecía a los Almacenes Rodríguez y estuvo hasta los años 80 y tantos, porque el año 82 yo todavía les compré, para mi casa de Boadilla les compré cortinajes y tal. La familia, los Almacenes Rodríguez, pertenecían a una familia que habían venido, la familia Rubio Rodríguez, habían venido de Villajer de la Ciana, de Asturias, y aquí montaron grandes mantequerías leonesas que muchos recordaréis, Calzados Eureka, el Hotel Regina en la calle Alcalá y los Almacenes Rodríguez, que luego ya solo fue, digamos, sustituido en las ventas de calidad por Gancedo y González y esa gente. ¿Qué fue del Hotel Roma? Pues el Hotel Roma desapareció en el año 50 y tantos, cerca del 60, cuando la familia Fierro lo compra para hacer el Banco Ibérico. Esto fue el Banco Ibérico, hasta que luego lo cogió una consejería del Ministerio de Justicia y luego lo dejó y ahora es
una tienda de estas icónicas de internacionales. Si os parece que crucemos, es más interesante cruzar ahora. Estamos frente al número 20 de Gran Vía. Ahí estuvo ubicado el bar americano, en el cual Chicote dio luego el salto a montar el suyo. Aquí fue jefe de camareros. El bar Pidús, vemos que es un nombre francés, era un francés, Hipólito Pidús, que monta una licorería en la calle de la Cruz, detrás de la pastelería del Pozo, y salta aquí cuando la Gran Vía se pone en marcha, pues salta aquí para poner el bar americano más lujoso de la época. No está cerrado, ¿no? No hay nada ahí. No, ahora eso ya olvida. Todo el edificio entero está cerrado, parece. Sí, no, es que todo esto lleva unas remodelaciones y cambios. Aquí muchos edificios se han convertido en hoteles. Lo que deja dinero ahora es el hotel. En el libro verás una caricatura sobre el bar Pidús preciosa, hecha por un profesional de la época, en el cual se ve a Perico Chicote con el nombre de todos los camareros que le acompañan, el limpiabotas. Cada bar de esto, lógicamente, no faltaba el limpiabotas. Perdona, ¿cómo era el nombre? Hipólito Pidús. Pidous, escrito Pidous, terminado en X. Seguimos mirando hacia el frente. Vemos Bravo Java, es una zapatería también icónica de la Gran Vía. Tenía esta y otra a la altura del cine Rialto. Carlos Bravo, me acuerdo, estaba emocionado cuando vio el libro y lo que yo hablaba de él y tal. Me parece, yo de chaval sí pude comprar algunos zapatos allí con él. El de Rialto, no sé si antes estaba o es que no era la hora que hemos pasado, pero ya está abierto, siguen abiertas. No sé si Carlos Bravo sigue viviendo, pero sigue abierto. Bueno, vamos a ver. No, el edificio. No, cuidado. El edificio es que desde arriba no lo veía bien. El edificio feo, ahora le veremos, pero primero hablamos de lo que tenemos aquí delante. Tenemos la entrada posterior. Esos que están haciendo otra obra, otra remodelación, otro arreglo u otro mantenimiento. Tenemos la fachada posterior del oratorio del Caballero de Gracia. Esta la tenemos. De todas formas, sí, efectivamente. El oratorio, para el día que lo queráis ver bien, mejor entrar por Caballero de Gracia, que es la fachada principal. Esta es la fachada norte, esta no tiene ninguna importancia, pero claro, el oratorio del Caballero de Gracia es un edificio hecho nada más y nada menos que por Juan de Villanueva, mismo que hizo el Museo del Prado. Entonces tiene unas disposiciones, las columnas, que están inspiradas en el Panteón de Roma, que hace que parezca mucho más grande de lo que es precioso. Aquí la Gran Vía tiene en la propia Gran Vía y otra cerquita, que ya os diré, otra iglesia que es digna de ver, al que le gusten mucho las iglesias, al que le gusten regular y al que le gusten menos. Precioso, que es la iglesia, ya os la indicaré, de la Buena Dicha. Pero bueno, esto es impresionante el verlo. Esto se le da el nombre de Jacobo de Grati, que es el Caballero de Gracia, que hasta tiene su zarzuela. Caballero de Gracia me llama, y efectivamente, Caballero de Gracia tiene su leyenda. Se piensa que cuando viene aquí a Madrid, encomendado parece que es el Papa Urbano III, y que es un hombre mujeriego, que le gusta la buena vida, pues tal como ocurre con Ramón Llull en las Islas Baleares, o con Juan de Mañara, que habla Antonio Machado de él y luego le canta Serrat, y esos tres personajes parece que son de vida licenciosa en su juventud, y luego los tres se retiran y son benefactores de la humanidad.
pues Jacobo de Gracia, el caballero Jacobo de Grati, el caballero de Gracia, es adornado pues por esa... Merece la pena una Le visita. iba a preguntar, y entonces la parte de atrás, o de delante, mejor dicho, es el oratorio. Y esta parte Ahí, ese, el que tenemos tapado. Ajá. Ahora das la vuelta, entras, giras por la red de San Luis, das la vuelta, entras por Caballero de Gracia y te encuentras la fachada principal, que es preciosa, del oratorio. Esta no dice nada. Esta, Sale el ábside un poco. sí, efectivamente. Que fue obra, ya la última me parece fue de Chueca Goitia. Bueno, aquí se respira en la sombra, ¿no? Este edificio es importante para mí por una razón primordial. El ventidor duplicado. Yo creo que es el único que tiene como duplicado la Gran Vía. El ventidor duplicado en uno de los áticos. Mira para acá. Premio. No, que mires para hablarnos, pero si no, no se te oye. Repito, La importancia que yo le doy al ventidor duplicado de la Gran Vía es que en el ático, en uno de los áticos, tuvo su estudio durante 7 años Antonio López, el gran hiperrealista Antonio López, que hizo el famoso cuadro de la Gran Vía, que lo hace desde abajo, desde la entrada, desde donde entronca las 2 primeras calles y la propia Gran Vía. Ahí 7 años tardó en hacer el cuadro de la Gran Vía, 7 años. Y esos 7 años estuvo alquilado pues para los materiales, para tal y cual. Otra de las suertes que yo tuve al hacer el libro fue conocer a Antonio López, Salió ayer en la tele. que me lo presentó el que era conserje, Francisco, que era conserje del edificio, que había trabajado de barman con Chicote. Francisco, una persona de Huelva extraordinaria. Y entonces, ¿qué pasa con Antonio López? En la época en que yo presento el libro, que es el centenario, que es el año 2010, pues claro, salen todas las figuras del momento, sobre todo las figuras políticas, salen a la palestra y les preguntan. Entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid era Esperanza Aguirre, y le preguntan a la condesa de Murillo, a Esperanza Aguirre, le presentan: ¿y qué puede decirme de la Gran Vía? ¿Qué opina? Pues bueno, le puedo decir que sé que un tío mío tenía en los primeros números de la Gran Vía, tenía una agencia, una correduría de seguros, Gil y Carvajal. Si la señora Esperanza Aguirre, que había sido ministra de Cultura, uy, que me dan escalofríos cuando lo digo, que había sido ministra de Cultura, Sí, ya se sabe que hubiera visto el cuadro de Antonio López, simplemente, con que hubiera visto el cuadro de Antonio López, se hubiera dado cuenta que la correduría de seguros de su tío estaba en el número 2, porque el cuadro de Antonio López, en la 4ª planta hay un rótulo que lo coge el cuadro, que pone Gil y Car. Ahí está. Pero no, la pintura no es para ella. Don Antonio. Este es el de los personajes es tan importante como sí, lo hace en la vida. Este es el otro edificio feísimo. Aquí derruyeron los almacenes Rodríguez, verás en la fotografía que es un edificio precioso. Y lo derruyeron, pues eso, los intereses, sacarle espacio, porque esto se hizo para las cajas rurales de España, como oficina principal de las cajas rurales de España. Y luego, cuando las cajas rurales de España desaparecen, pues pasan a ser de los juzgados de lo contencioso administrativo. Sabed que si queréis un juicio en lo contencioso administrativo, tenéis que llevar abogados, si no, no te dejan, porque a mí no me han dejado. El casino mercantil. Esto pertenecía al círculo de la Unión Mercantil e Industrial, y conocido siempre como el casino mercantil. Era uno de los casinos que en la época de la dictadura pues iban alternando, se dejaba abrir a un mes abría a lo mejor el Casino de Madrid, otro mes abría Bellas Artes, otro mes abría el Casino Militar y otra vez abría el Casino Mercantil, y entre los 4 se repartían la gente que jugaba
Entonces ahora mismo, eso es un edificio impresionantemente con un tiro de escalera desde el patio de Llorar, como la mayoría de los edificios de aquí. Ahora tuvo infinidad de hasta hoteles, viviendas particulares. Esto coge la Gran Vía, parte de la calle Hortaleza y la vuelta en la calle de la Reina. Por la calle de la Reina tenía la entrada, estaba la Cámara de Compensación Bancaria de Madrid, a la cual yo asistía de chaval a hacer la liquidación, porque ahora que todo es automático en los bancos, entonces se hacía con carterones inmensos que cargabas con ellos, donde iban los cheques, los pagarés, las letras, para compensarse entre bancos. Y aquí... ¿Y ahora qué es? Porque parece Ahora es un casino. Ahora es un casino, pero casino. Pero Todo... tiene la bandera, las banderas. Sí. Pero toda la parte esta y esta es casino. El resto ahora mismo no sé a qué está dedicado. Está siendo casino. Pero esto es un casino ¿Ah, sí? y bien montado. Yo no soy casinero, no soy jugador, pero por lo visto el casino es muy importante. Seguimos aquí nos estamos acercando a la red de San Luis. En las partes bajas de todos los edificios estaban bien aprovechados. Ahí todo lo que es esa parte donde pone casino, tal, eso fueron las pañerías red de San Luis. Las Pañerías. baño. Sí, ahí estaban pues no exagero si digo que había entre 20 y 30 dependientes con sus tijeras y cortando deme 3 metros, deme 4, deme 5. Y ahí, efectivamente, nos hemos saltado en el 9, pero bueno, lógicamente, solamente decir que ahí estuvo el Salón EISA de Cristóbal Valenciaga. Cristóbal Valenciaga tuvo ahí el Salón de Madrid, lo tuvo ahí con sus decenas de costureras que salían por la tarde y daba gusto verlas todas bien arregladas con sus buenos trapos que se hacían. Y bueno, Cristóbal Valenciaga fue el costurero por antonomasia de la alta costura, reconocido por Coco Chanel y por todos los grandes. Luego este ya es el último edificio. Ese es el último edificio de este primer tramo por la parte. Es un edificio precioso, es el edificio que se ve desde la Puerta del Sol. Desde la Puerta del Sol te asomas a la Gran Vía y lo que ves es este edificio, con algunas remodelaciones que ha tenido. Esto sí lo recuerdo que se hizo para Jesús Burga, se llamaba el que lo compró. Y nos vamos acercando a la propia red de San Luis. Podemos decir por qué llamamos a esta zona la red de San Luis. En la parte un poquito más baja de la calle La Montera estaba una iglesia, San Luis Obispo, que se quemó en los años 30 y tantos y se quemó, la quemaron. Bueno, total que en la misma zona había un mercadillo de pan, de fruta y tal, y se supone que para que no hubiera tentaciones de los raterillos de coger las cosas sin permiso y sin pagar, se ponía una red, y entonces de ahí viene por lo visto lo de la red de San Luis. Aquí hubo dos fuentes, la fuente de los Galápagos que está en el Retiro, estuvo también por aquí, y otra fuente también. Yo he conocido aquí dos fuentes. Seguimos, a ver, vamos a señalar. Antes de existir la Gran Vía, sobre el año 1860 y tantos, ahí más o menos, si dijéramos sobre la esquina de lo que es el Caballero de Gracia, estaba el café de San Luis. Cuando estuvo abierta la cafetería del Hotel Senator, tuvieron el buen gusto de seguir llamándolo
a la cafetería Café de San Luis. Ahí se cantó por primera vez el himno del pueblo vasco por José María Iparraguirre, que fue hasta expulsado de su zona, le mandaron fuera de España. Bueno, era un nacionalista de la época, pero estamos hablando del siglo XIX. Y bueno, total, que aquí cantó el himno vasco. Por lo visto tenía una potencia de voz impresionante, y ya la última vez que llegó a su tierra fue recibido en loor de multitudes. ¿Qué vamos a decir de la Telefónica? Construido en hormigón armado, la Telefónica llegó a ser durante unos cuantos años el rascacielos más alto no solo de España, sino incluso de Europa. Tiene 90 metros y fue el observatorio que tenía el ejército republicano para vigilar los ataques del ejército franquista. Caían a partir de tanto este tramo como este tramo hasta Callao en la época de la República. Tuvo varios nombres. Después quitaron el nombre de Conde de Peñalver. Estamos hablando de cuando se instaura la República. Quitamos el nombre de Pi y Margall y lo llamamos primero Avenida de la CNT, Avenida de Rusia y después Avenida de la Unión Soviética. Toma dato. Entonces, la Gran Vía no se llama Gran Vía hasta el año 1981 con Tierno Galván, que ya la denomina como Gran Vía. ¿Cómo se llamaba? Llegamos a la primera obra de Antonio. Sí, Y el metro José Antonio, sí. efectivamente, me lo he querido ahorrar. Avenida de José Antonio en la época franquista, efectivamente, se llamó hasta que Tierno Galván lo denomina con el nombre que todos lo habíamos conocido siempre, pero sin figurar en ninguna placa, Gran Vía. Llegamos a la primera obra de Antonio Palacios y Ramilo. Era el templete que estaba ahí. Esto es un sucedáneo. Esto es como cuando pides café y no te dan café. Bueno, pues el templete de Antonio Palacios y Ramilo estaba en granito y una marquesina preciosa con dos ascensores que empezaron costando 5 céntimos, luego 15 céntimos, y si no querías pagar los céntimos subías andando, que hay un tramo desde el metro. Fue la primera obra del metro de Madrid, la línea 1, entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos, que eran ya las afueras. El metro sí que se llamó Gran Vía. El metro se llamó Gran Vía hasta que en la época franquista se puso también el nombre de la avenida José Antonio. El metro de Gran Vía fue utilizado como contra las bombas, como refugio antiaéreo. ¿Qué pasó con el templete de Antonio Palacios? Pues en el año 70 y tantos a alguien se le ocurrió que había que quitarlo, pues le quito. Y se lo lleva. Entonces, cuando se entera el Ayuntamiento de Porriño de que va a desaparecer, dice: no, antes de que con la piqueta lo hagáis trizas, nos lo llevamos a Porriño. Y allí lo tienen en un parque en Porriño. Y unos años después, de hecho de esto hace poco, en la última obra que se ha hecho aquí, que une esta zona del metro con el tren de la Puerta del Sol, con los ferrocarriles, se hizo este sucedáneo como recuerdo, pero aquí no vemos lo que fue la obra, sino esa copia. ¿Qué pasa con los tranvías en la Gran Vía? Los tranvías nunca han circulado por la Gran Vía, solo la han cruzado. Daban aquí la vuelta en la red de San Luis, entraban por la calle Hortaleza y cuando venían por Fuencarral y volvían a dar la vuelta, y todas las líneas de tranvía, incluidas las primeras de tracción animal, funcionaban
así, cruzando la Gran Vía, pero lo que es en circulación, la Gran Vía nunca tuvo tranvías. La telefónica es... Lo hemos conocido, sí, ¿verdad? El tranvía, lo hemos conocido, yo sí. de muy pequeñita, pero sí, siendo... Yo no soy de Madrid. Y luego los autobuses, aquí el último autobús de 2 pisos, los Leyland, aquellos ingleses de 2 pisos, Leyland. También el último fue el 7, que iba desde aquí, desde la red de San Luis a San Amaro. Seguimos. Madrid se conducía por la izquierda hasta el año, sí, hasta el año 24. Hasta el año 24. Yo en el libro hago mención de todas las plazas que están adyacentes de alguna forma a la Gran Vía. No hemos mencionado al principio, justamente detrás de donde hemos empezado el recorrido, había una plaza importante, que es la Plaza del Rey, importante porque estuvo en la Casa de las 7 Chimeneas el Lyceum Club, que fue, digamos, donde arranca la mujer a tomar conciencia de su papel, y las sin sombrero como Ernestina Charpuncí o Ángela Figuera y Meri, Pilar de Valderrama, la Guiomar de Machado, etcétera. Ahí tienen su sede. ¿Y qué más está ahí? Esto abajo del todo, en la Plaza del Rey, detrás de la iglesia de San José. Estuvo también una de las salas de fiesta más importantes de Madrid, que era Casa Blanca, y que tenía ya en aquella época con movimiento, lo que son los escenarios con movimiento mecánicamente, que se movían. Y luego pues lo que Thomas Price, nosotros los madrileños, ni Price ni leche, Price. El circo Price de Thomas Price. Y entonces luego hemos subido y hemos dejado también la Plaza de Bilbao para darle otra significación. Bilbao, otra vez el País Vasco, otra vez Bilbao. La Plaza Bilbao es la que luego le pusieron el nombre del carlista Vázquez de Mella, y luego después de Pedro Cerolo. Esa es la Plaza Bilbao, que los madrileños en la época de la guerra le llamaban la Plaza del Guá, tan cachondos ellos, porque el Guá sabemos que es un agujero donde se jugaba con las bolas, era un agujerito, ¿no? Pues la Plaza del Guá, toma ya. Y a esto la llamaban la Avenida del 15 y medio, porque los obuses que se movían aquí, los que caían, eran por lo visto del calibre 15 y medio. Tenemos aquí lo que ahora McDonald's, fue el primer McDonald's de España, El primer McDonald's. Esto era bisutería Alessandra. Y esto era una joyería, no, era una bisutería de lujo, una abaniquería, porque el dueño... Lo he conocido eso, claro, la diferencia entre bisutería y... Porque el dueño era valenciano, y el abanico para los valencianos es muy importante. McDonald's en primera instancia les hicieron poner las letras en dorado para que no saltase tanto, pero luego se pasaron la orden por el forro y lo pusieron blanco, que es su color. Después tenemos a continuación, este edificio es conocido como el Colegio de los Escoceses. Este es el Hotel Gran Vía. El Hotel Gran Vía fue escenario de corresponsales, se repartían los corresponsales de guerra, y hubo corresponsales de gente muy importante en la guerra de España, en la guerra incivil,
como John Dos Pasos, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, etcétera, y muchos, y se hospedaban, lógicamente Hemingway, se hospedaban en este Hotel Gran Vía o en el de la Plaza del Callao, el Florida, que ahora hablaremos, luego hablaremos de él. Este edificio... ¿El Metrópoli estaba por aquí? Sí, aquí en los de los escoceses. Yo en el Florida vi una señora que trabajó de peluquera ahí en la época esta. Tenía todos Aquí hay dos edificios gemelos y en el medio estaba el Teatro Fontalba. La paralela a esta calle es la calle Desengaño, pero que no se engañe nadie. El rey Alfonso XIII iba a ver a su querida Carmen Ruiz Moragas, con la que tuvo un hijo, Leandro de Borbón, que ya se fue reconocido, ¿no? Murió hace unos años, y entraba por la calle Desengaño a verla pues casi todas las noches. El Teatro Fontalba, de tantos éxitos para los grandes dramaturgos de la época, ahora se le ha hecho otro apaño, pero el primer apaño que se le hizo fue también se ve en alguna foto, una foto antigua de lo que lo hicieron para el Banco Coca. El Banco Coca, una familia muy desgraciada, entre los hermanos, entre los que no se lo vivieron, lo dilapidaron y bueno, al final uno de ellos, Ignacio Coca, se suicidó en el palacete de Orfila. Y otro detalle de la calle Orfila, palacete de ellos, otro detalle del Banco Coca es que en los años 70, primeros de los 70, hubo un atraco a un furgón del Banco Coca perpetrado por delincuentes italianos que se llevaron una pasta. Cogieron a casi todos, pero se llevaron un dineral. Y después, cuando el Banco Coca desaparece por la presión de Banesto. No estaba Mario Conde, si no, no hubiera desaparecido, porque Mario Conde hubiera pillado y punto, no hubiera. Pero bueno, desaparece el Banco Coca y se crea ese engendro. Este fue el primer edificio que desaparece de la Gran Vía, es el Fontalba. El segundo es lo que es el Banco Continental, donde yo trabajé. El tercero, y luego pasaremos, es el Hotel Nueva York, y el cuarto en derruir, los Almacenes Rodríguez, que ya hemos comentado. Entonces vemos que es feo también. Ahora llegamos, le vemos desde aquí mejor con toda la proa. Vuelve a aparecer como primer edificio de los dos que tiene la Gran Vía, don Antonio Palacios y Ramilo. Es majestuoso. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Este edificio que con una concepción racionalista de la Escuela de Chicago, pero es una impresión, es distinto a todo. Antonio Palacios y Ramilo se caracteriza porque todo lo que hace es maravilloso y es distinto, pero es que tiene una sobriedad impresionante. Seguimos. Porque dices que tiene sobriedad. Que tiene sobriedad. Sí, muy sobrio, muy ¿A qué lo dedico? Yo lo veo. ¿A qué? Perdona, ¿a qué está dedicado? Esta oficina, estuvo aquí una compañía eléctrica. Esto, claro, es lo que tienen cambian continuamente estos edificios tan inmensos. Ahora iremos a uno que prácticamente fue, me refiero a la Casa del Libro. Antes nombrar que ahí está la Plaza del Carmen, también importante porque allí estuvo el Gran Cursal, entre otras cosas, y ahí fue donde el Maharajá de Capurtala conoció a Anita Delgado, la malagueña, que estaba bailando en el Gran Cursal con su hermana. Cuando Anita Delgado tenía 17 años, él se enamoró nada más verla, y porque él había venido
a asistir a la boda del rey Alfonso XIII. Quedó impresionado cuando cae la bomba en la calle Mayor, paso de la comitiva real, de la bomba que tiró Mateo Morral, el anarquista, y entonces el Maharajá se va para París y es el mismo Ramón María del Valle Inclán, que alternaba en las juergas por la noche, quien le escribe y le da señales de ella. Al final vuelve a encontrarse con ella, se casa con Anita Delgado, es la favorita en Capurtala durante muchos años y hasta que la muerte y Anita Delgado vuelve a España con su hijo en Beirut. Desde aquí nos vamos a ver uno de los edificios paradigmáticos de la Gran Vía por todo lo que ha contenido, también por la vida que ha tenido y sigue teniendo. Sigue teniendo en la 8ª planta Radio Madrid de la cadena SER. El último propietario se ve que fue propiedad del Euro y el Fénix, porque está el Fénix arriba. El último propietario había sido, ahora creo que es la firma Longshore suiza, había sido Prisa, que lo vende por 300 millones de euros, quedándose con el derecho de alquiler cada 15 años revisable. Entonces, aquí este edificio se crea para los almacenes Madrid-París. Los almacenes Madrid-París son los primeros almacenes de España de gran lujo, con salón de té, restaurante, un auténtico lujo. Toda la parte de todo el edificio que vemos estaba con soportales para cubrirse de la lluvia y de los calores. Importantes comercios que ha habido ahí, muchísimos, desde la primera marisquería posiblemente de Madrid, que era la Posada del Mar, Nebraska, uno de los muchos establecimientos que tuvo Nebraska, Arte España, los Certales, pero bueno, lo que ha permanecido en el tiempo y sigue permaneciendo es el año que viene, el año 2025, hará Radio Madrid 100 años, porque Radio Barcelona, que fue la primera en emitir, ha cumplido 100 años, fue el año anterior, ha sido este año de 2024, también en abril, y en 2025 serán 100 años. Radio Madrid emitía con el EAJ7. Los pináculos de la Gran Vía, si no estás pendiente te pasas mucho. La Diana Cazadora es relativamente reciente, de hace pocos años. Ahí tenemos la Diana Cazadora. La de Dorado. Y sí, creo que es muy bonito, y creo que los pináculos en estos edificios le dan un realce impresionante. Eso es para verlo. Claro, habría que estar cruzando. La constructora, lo crea la constructora calpense para ellos mismos, pero para la constructora, y tenían el tema de librería para la editorial Calpen, Nicolás María de Goit, que luego el hijo es el que se hace cargo de la radio. Entonces aquí se hace el Palacio del Libro. Lola, hay unas fotos importantes en el libro, en blanco y negro, que me las pasó uno de los apoderados de Calpe. Me pasó un disco con las fotos, en las cuales, eso lo tiene muy poquita gente, lo ha visto, lo que era el Palacio del Libro y sus salas de lectura en la primera planta. Eso era el señorío. Ahora es una cosa lógicamente más comercial. Aquí me gusta destacar a un hombre que no conocí,
pero que uno de los apoderados de Calpe me habló, que es Salvador Ferrer Irurzun, un hombre con baja visión, con un capital económico impresionante, pero con un capital humano más impresionante que el económico. Salvador Ferrer Irurzun me gusta nombrarle porque es uno de los mecenas, para el que conocía y para el que no conocía, a uno de sus apoderados, que me lo contó él de su propia boca, Antonio, me lo estuvo contando, y cual él tuvo un desprendimiento de retina, y entonces la operación le costaba entonces 2 millones de pesetas. Y dice, es que es muy caro, don Salvador. Dice, el dinero solo vale para esto. Qué bien. Y pagó la operación. Veremos más casos de más adelante. Yo, sí. Hemos dejado Nebraska, pues fue una de las últimas. No hemos mencionado... Zahara, ¿no? No hemos llegado. No hemos mencionado todavía el tema que más me apasiona, aparte de los cines de la Gran Vía, que han sido mi vida, han sido las terrazas. Cuando hemos pasado por el Hotel Gran Vía, teníamos la primera gran terraza de la Gran Vía, que es porque como la primera parte, el primer tramo de la Gran Vía, el que hemos subido, ahí no sé, ni hubo cafetería ni se podría poner esas grandes terrazas porque no había tanto espacio. Pero ahí en la puerta ahí estaba Fuentesila, que era una cafetería importante como todas las que había entonces, con sus mesas bien puestas, sus camareros que sabían lo que hacían, etcétera, etcétera. Iremos, Nebraska también tenía su cafetería y seguiremos viendo su terraza y seguiremos viendo, porque es muy importante. Las terrazas en la Gran Vía, donde venías a ver y para que te vieran, era muy importante. Para que te vieran. Era la entrada al edificio de Calpe. Calpe luego se alió, hubo una fusión con Espasa, con los hijos de Espasa, y cuando la fusión, aunque Calpe fue quien compró a Espasa, yo creo que era porque sonaba mejor Espasa Calpe que Calpe Espasa. Yo pienso que el sonido es importante. Era más fácil. Y ahora es un hotel del señorito Ronaldo. Ah, sí. El Ronaldo. Aquí, al dar, cuando Zara compra todas esas plantas para hacer la tienda, da acceso por lo que era el portal, pero claro, se pierde uno de los portales más extraordinarios que tenía la Gran Vía, porque claro, todo lo que es el portal en sí lo convierte en tienda, y el edificio ya lo vemos. Poco tiene que comentar. ¿Sí? Un hotel nuevo, dice aquí, Mariajes. Sí, porque es que... Todos lo están convirtiendo en hoteles. Nada, todos lo están convirtiendo en hoteles porque es lo que deja el dinero. Ahí donde vemos, en esa ochava donde vemos Oiso, eso era el Café Tánger. Le llamaban el Café Tánger, le llamaban el café automático. Fue el primer café de Madrid y posiblemente de España que tenía unas máquinas que le metías las pesetas y los céntimos que te requerían y te daban un sándwich, un bocadillo, etcétera. Y luego ya pasaron a ser platos combinados. Yo no llegué a conocerlo. Ya lo hemos pasado. Hemos pasado Nebraska y luego había otro Nebraska metido en una de estas calles. Fue la calle Goya. Pusieron una
Pusieron una bomba en la cafetería Nebraska. Y otra en California, en Goya. También pusieron otra bomba. Yo en la de Nebraska no me acuerdo, estaba... ¿Era Sepu el que estaba aquí? ¿Sepu estaba en donde mando? Ah, que no hemos hablado de Sepu, perdón. Perdón, cuando desaparecen... Hay tantas cosas. Cuando desaparecen los almacenes Madrid-París, cuando desaparecen los almacenes Madrid-París por momentos, pues cosas comerciales, como todo, se instala una firma de judíos con nacionalidad suiza que montan primero en Barcelona, Sociedad Española de Precios Únicos, SEPU, y después la montan en Madrid. La montan en el año 34 y el año 35 ya se encarga el diario Arriba, nazi por antonomasia, de intentar cargarse a los judíos. Los judíos siempre han estado, pues todos sabemos que en la época de los nazis pues eran los perseguidos. Pues eso fue SEPU, yo lo llamo el todo a 100 de la época, 3, 4, 5, 6 pesetas y comprabas algunas cositas y luego pues no le dejaron vivir. La verdad es que a mí no me gustaba como establecimiento, pero bueno, no reconozco que no le dejaron vivir. Esa es la entrada, podíamos decir que esta es una de las entradas a lo que en Madrid podíamos tener como barrio chino, lo que es, o denominarlo aquí lo conocíamos como la calle La Ballesta. Los barrios chinos nunca le decíamos íbamos al barrio chino. En Bilbao íbamos a Las Cortes, en Barcelona al Raval, en Albacete el Alto La Villa. Dirá, uy, este tío se conoce todos los barrios chinos. Pues, el otro día oí en la SER que hay una zona por aquí que es muy misteriosa, una calle muy misteriosa. Sí, porque además han pasado cosas y que comentaban, hacían un comentario. ¿En qué se refería? ¿A lo de Loreto Prado y Enrique Chicote? ¿A la misma calle La Ballesta? Claro, es que luego ahí... Debe ser una calle de estas... no sé si conocéis, ahí abajo... Por aquí, debe ser en estas... Bueno, pues si seguimos más abajo, Ballesta, nos encontraríamos, y esa, al que no la conozca, no os la perdáis, la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Sí, ya hemos visto, sí. Anteriormente San Antonio de los Portugueses. Sí. Hemos dejado, me he pasado el Pull&Bear, me he pasado el café Zara tan emblemático, Paco, es cuando te lo he dicho, pero tan emblemático. Tú has hablado de Zara de tejidos ahora. Sí, pues el Zara, frente a Radio Madrid. También veréis en el libro, Lola, en el café Zara, que estaba ahí atrás, veréis en el libro que mi abuelo fue jefe de camarero. De ahí viene la noticia de cuando se encontró 500.000 de pesetas, que no era ninguna broma, y otra vez se encontró un paquete de joyas y salió en los periódicos de la época. Tu abuelo. Y le gratificaron con 1.000 pesetas y él tan contento, lógicamente, porque hay que ser como hay que ser. Uno de ellos le dijo que eso lo ganaba él en 4 días, que le daba igual. Pero bueno, llegamos al palacio al que hemos conocido nosotros como el Palacio de la Música, aunque anteriormente tuvo otro nombre. Es el gran olvidado de los prebostes de Madrid. Se preveía que se iba a hacer una sala de conciertos cuando desapareció el cine Palacio de la Música. Aquí, de los pocos, ahora son muchos teatros, pero en mi época solo había muy poquitos teatros, era todo cines, funcionaba todo como cine. O sea, pues aquí estaba la entrada donde vemos ahí el cartel ese, la entrada del Teatro Club. De un teatro. Sí. Era un teatro. Y había, se representaba... Lo conocí como cine. Y esto es el cine. Se representaba mucha obra de Alfonso Paso. Y el Cine Palacio de la Música, uno de los... cuando se abrió, era... porque empezó como... y empezó también una sala de patinaje.
Esta sería la calle de la... un elefante se escapó de un circo que había de estos ambulantes en las inmediaciones y recibió el nombre de... ¿Se sabe a qué van a destinar el edificio? Pues se había previsto para hacer un salón de conciertos, un auditorio, para lo cual estamos hablando de, me parece que entre las 3 plantas, estamos hablando de 6.000 metros cuadrados. Esto es una auténtica maravilla. Esto, hay ciudades que no perdonarían tenerlo así como suena. Que tengamos esto así abandonado, con la carencia que hay de sala de música. Pero claro, como nuestra ciudad, al contrario de Valencia o Barcelona, que respiran música, nosotros parece que no respiramos música. Solo el Paquito Urbano que es músico. En vez de privado, no confío en un privado, el ayuntamiento. No, sí, se suponía que iba a ser el ayuntamiento. Aquí llegamos, ahora llegamos. No paséis al sol, que está prohibido. Ahora. Vamos a terminar el recorrido en la Plaza del Callao, si hay algo digno de mención. Para mí el tercer tramo es el más insulso. Hay algunas cosas importantes, lógicamente, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que fue el Cine Avenida. El Cine Avenida... El Hotel Florida. Ahora hablamos, lo que es el anexo. El Cine Avenida, que tuvo una remodelación a la cual asistí el año 63, porque yo también trabajé de niño en una... No te dé vergüenza decirlo. En una empresa, en una revista de decoración, en Arte y Hogar. Y entonces vine, la primera foto que yo hice, luego he sido muy aficionado a la fotografía, las fotos de color que hay en el libro prácticamente son todas mías, pero yo la primera foto que hice fue aquí con el director artístico de la editorial cigüeña que hacía la revista Arte y Hogar. Vinimos aquí para hacer el reportaje en el año 63 de la remodelación que se hizo con butacas nuevas, butacas italianas, muy bonitas. Para mí ha sido, como cine, coincido con Vicente Molina Foix en ser mi cine preferido de la Gran Vía y del que recuerdo películas impresionantes. Y es un cine muy bonito, al cual estaba adherido. Vemos la última puerta, pasando la puerta principal, luego hay otra puerta. Eso era Pasapoga. Pasapoga es otra de las salas de fiestas emblemáticas que llegó a cantar Frank Sinatra cuando vino a buscar a su mujer. Y cantó, grandes artistas de la época. Cantó Cochinelle, que era una transexual francesa que había cantado con Edith Piaf, que fue operada en el año 56 en Casablanca y se hizo de hombre y se hizo mujer, un pedazo de mujer impresionante. La Cochinelle, muy simpática. Cochinelle, el nombre Cochinelle, Cocinelle. Entonces hubo un acuerdo que no se respetó, que era que el rótulo de Pasapoga no se quitase nunca de esa entrada, y se lo pasaron, me parece fue H&M quien tenía entonces la propiedad de la finca, quien lo quitó. Pasapoga es un acrónimo de los 4 socios que eran Patuel, el suegro de Carmen Sevilla, Patuel, Sánchez, Porres y García. Pasapoga, Patuel, Sánchez, Porres y García.
de ahí salió Pasapoga. Era una sala de fiestas, por la tarde baile parejas o de ligues o de tal, y por la noche de baile de descorche, niña, otra vez vuelven a aparecer las niñas que fuman y de todo. Pero bueno, eso no faltaba en la Gran Vía. En los años 60-70, ahí enfrente estaba la cafetería Fuima, igual, una terraza impresionante. Y aquí vamos a llegar ahora a lo que era la cafetería California, una de las varias Californias que había en la Gran Vía. Había otra frente al Rialto. Tienes un vínculo con la Gran Vía desde, vamos, Toda la vida. Aquí estuvo, aquí en los bajos del edificio de la Adriática. Le pregunto, ¿usted hace estos city tours así por la mañana o por la tarde para poder venir mañana o no? ¿Usted los organiza, los free walking tours? Estos no. Gracias, perdón. Entonces ahí estuvo California durante muchos años, que era fue una pareja de un matrimonio, al igual que Nebraska, también era un matrimonio que habían hecho fortuna en las Américas, y esta era una de las que más se movía, sobre todo a nivel de terraza y a nivel de barra, porque claro, teníamos la salida o la entrada de los dos grandes cines, de los dos de la avenida y del Palacio de la Música. Aquí vi una tarde a Robert De Niro cuando vino a presentar Toro Salvaje. Desde aquí vamos a ver para que no se nos pase, vamos a decir de pasada rápidamente, que esta esquina, de las muchas cosas que ha tenido, como más importante, Calzado Segarra. Calzado Segarra era una empresa de Valdeusó, de Castellón, y que contaba el doctor Pozuelo cuando se hizo cargo fue médico de Franco, y le dijo: pero ¿qué pasa, excelencia, con sus pies que están para tirar? Dice: es culpa de mi amigo Segarra, de los zapatos que me regala. Cosas del dictador. Que no se nos olvide, estamos mirando lo que yo llamo la proa del transatlántico del edificio Carrión Capitol. Parece así simple, yo le veo el edificio, para mi gusto, el más completo de la Gran Vía. más completo. Para mí. No será tan espectacular, pero es que la concepción de hacer ese edificio, no estamos hablando de un edificio en planta cuadrangular como puede ser ese, estamos hablando de un edificio en un solar trapezoidal, en los cuales se presenta a concurso, y dos recientes estudiantes, como era, a ver si me acuerdo, Luis Martínez Feducci Ruiz y Vicente Ezez, y Ezez ganan el concurso 4 años después de haber terminado la carrera de arquitectura. Y el edificio recibe numerosos reconocimientos por parte de todo el mundo. Otro importante que tenemos de la parte baja, pues yo creo que el Manila. Manila era la terraza de la Gran Vía por antonomasia más espectacular, porque rodeaba lo que es ahora la calle Jacometrezo, con la propia Gran Vía en una rotonda, más tenía un salón arriba, otro en la planta de entrada y otro en la planta sótano. Eso pertenecía al mismo conjunto. El edificio Carrión Capitol pertenecía, y era la granja, se llamaba La Granja, y el edificio fue pedido construir por el marqués de Melín, conde de Elda y no sé cuántos cargos más, que en los años 70 el que ostentase los títulos fue otro gran mecenas de la Gran Vía. A Luis Zamorano Fraile, empleado de la cafetería en La Granja,
le regala vitaliciamente que utilice la cafetería y monta la cafetería Manila, luego más tarde monta en su tierra, en Barco de Ávila, el Hotel Manila Zamorano y varias más cafeterías Manila, como 2 que montó en la calle Génova, etcétera. Fue un éxito. El conde de Elda no solo fue mecenas para un empleado suyo que era, sino que aquí había, no sé si alguien recuerda, ahí había un templetito, una cosa así, donde se subían los guardias de la circulación para dirigir el tráfico. Aquí en la Plaza del Callao estaba uno que le llamaban el Maño. Al enterarse el conde de Elda de las dificultades por las que atravesaba con su familia el consabido guardia urbano, conocido como el Maño, le regala un piso para que pueda vivir con su familia y deje atrás las penurias económicas. Y vamos a volver a la Plaza del Callao, que es donde vamos a terminar. Yo me estaría hasta mañana, pero no puede ser. Pedro, ¿no? Antonio Palacios, Interesantísimo. 150 aniversario. Ya, Paco, ya a lo mejor me puedo morir tranquilo, porque mira, veo un reconocimiento a Antonio Palacios y Ramilo. Las estaciones de metro de la línea 1, desde Sol hasta Cuatro Caminos. Ay, pues tengo que entrar. Ahí donde está. Bueno, vamos a dar un repaso rápido al Palacio de la Prensa. El Palacio de la Prensa es un edificio sede para la Asociación de la Prensa de Madrid, y la calle que ahí vemos, Miguel Moya, se la dan al primer presidente de la asociación, que es a la sazón el suegro, aparte de gran periodista, el suegro del insigne y eminente médico don Gregorio Marañón y Posadillo. Y en esa misma calle había un bar vasco, el Orcompón, donde se junta con Antonio Primo de Rivera, Ernesto Jiménez Caballero, Dionisio Ridruejo y otros más, y crean el himno de la Falange, o el Cara al Sol, o cosas de esas. Aquí bajamos a ver dónde estaba el Hotel Florida, otro hotel emblemático de la zona. Aquí en el Palacio de la Prensa se cuentan que en una de las plantas altas, ahí se venía cuando Isidoro, o sea Felipe González, con su nombre de Isidoro, que decían que venía, bueno, sería así, que se hospedaba en casa de un amigo aquí en este edificio. Este edificio que está con las pantallas ahí ahora mismo funcionando al lateral Adriática, eso era, ahora que pertenece todo al Corte Inglés, eso fue el anexo de Galerías. Galerías, lo que es la FNAC, el primer Galerías fue ese que vemos así de frente, donde tenemos arriba que pone FNAC. Eso fue el primer Galerías, que fue más potente en la entrada, porque empezó más fuerte, más potente que el Corte Inglés. Eran primos, Pepín Fernández era Galerías y Ramón Areces era su primo, el Corte Inglés. Pues esto, lo que era se tiró con 50 años de historia, se tiró el Hotel Florida, todo en mármol blanco, el primer hotel de Madrid que tuvo habitaciones privadas en cada, o sea, baños privados en cada habitación, perdón. Ahí cuando vino García Lorca de Nueva York, ahí le hicieron un homenaje y proyectaron el retablillo representaron el retablillo de San Cristóbal. El Cine Callao, donde estaba aproximadamente el Cine Callao, antes de ser la Gran Vía, la Plaza del Callao más o menos era algo, y ahí estaba lo que se conoció como Cine Teatro Gran Vía, nada que ver con el Cine Gran Vía que está allí abajo. La parte de la azotea era un cine de verano que se veía desde el edificio, de las plantas altas
de aquí del Palacio de la Prensa se veía la proyección. Esta es la calle Jacome Trezo moderna, porque la calle Jacome Trezo antigua iba por detrás de lo que hubiera sido la Gran Vía, de lo que se tiró para hacer la Gran Vía, diríamos que iba ahí detrás. Y terminaba aquí, porque Giacomo da Trezzo fue escultor de Felipe II y tuvo su taller allá por la entrada, nada más pasar la red de San Luis. Hace años, Jacobo traducido, Giacomo da Trezzo, porque era de Trezo, y entonces los madrileños, con todo nuestro sentido de facilitar las cosas, Giacomo da Trezzo ni hostia, Jacome Trezo. Entonces hace unos pocos años, en el archivo de Simancas, se descubre una carta, un reclamo de Giacomo da Trezzo reclamando al rey Felipe II unas deudas de unas obras que no le había pagado. Yo lo hubiera metido en el RAI, pero como era Felipe II, no metáis con Felipe II, vale, pero ahí está, un moroso más. Y ese no era Borbón, ese era Austria, ¿eh? Otro día, si alguien gusta y queréis hacer el tercer tramo, para mí puede ser el más insulso. La Gran Vía termina por la derecha, no donde la gente piensa en la calle Los Reyes, sino el último número de la Gran Vía por la derecha es el edificio España, hoy el Hotel Riu. Ahí termina la Gran Vía. Ajá. Bueno, Hay mis terrazas, hay la Gran Vía. qué maravilla. Un aplauso. Pues nos ibas a decir una iglesia muy interesante. Punto.